tenemos a la doctora Adriana María Márquez Cepeda, colega, que nos acompaña hoy hablándonos de un tema bastante complejo, que es el abordaje de los trastornos límites de la personalidad en el marco institucional. La doctora Adriana María Márquez es médico psiquiatra de la Universidad del Bosque, psicoterapeuta de niños y adolescentes, es coordinadora del programa de afecto niños y adolescentes y Hospital Día en la Clínica Montserrat y es miembro del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Quedamos con la doctora Adriana Márquez, quien nos va a acompañar hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación a dar esta charla, esta conferencia para compartir con ustedes. Y en el marco de la institución de la Clínica Montserrat ha surgido hace un tiempo relativamente breve el deseo de realizar y hacer un grupo de estudio que busca hacer una línea de investigación en los trastornos de personalidad, específicamente hablando de la patología del trastorno límite de la personalidad. Con base en eso, pues se han ido adelantando revisiones, propuestas, y es eso lo que queremos contarles hoy, tratando inicialmente con una revisión global teórica clínica para podernos poner un poquito en contexto. Bueno, vamos a definir personalidad como algo que integra todas las funciones y las estructuras psicológicas del individuo y se reconoce entonces a este individuo como un todo que lo caracteriza y que se hace permanente. Otras definiciones son la percepción propia de los otros a lo largo de la vida y a través de las situaciones de una manera que vuelve a ser típica o característica. Se incluye también la evaluación del entorno, la capacidad de adaptación. Hace referencia también al temperamento que puede evocar como la dote biológica con la cual se nace y el carácter que se va esculpiendo por una pauta de comportamiento habitual. Estas dos pues muy en relación. La observación y la evaluación del desarrollo de un ser humano, la capacidad y la forma de su expresión intelectual, cognitiva, afectiva, relacional, disposición del comportamiento son pautas que en la evaluación clínica, psiquiátrica y por supuesto estructural para comprensión de todo se habrán de tener en cuenta bajo la acepción de personalidad. También miramos en el marco de lo evolutivo, pensando que pues, el niño, partiendo de ser un ser básicamente biológico, va evolucionando a ser un ser también sensible que tiene que ir integrando su comportamiento de una manera armónica con su pensar y su sentir. Esperamos que después de iniciado su desarrollo intelectual racional sobre los 6-7 años, comience también a organizar y a madurar las funciones de control que son gobernadas o que están bajo el dominio de las funciones del superyo. Entonces también vamos a evaluar en una persona, adolescente, adulto, las funciones del superyo a través de la integración funcional, a través del manejo de los conceptos éticos. Cuando hablamos entonces de trastorno de la personalidad, estamos evocando patrones muy típicos, rígidos, de difícil modificación, que generan algún nivel de desadaptación, bajo ese criterio de persistencia. Se relaciona con inhibición o exageración de estas respuestas persistentes y que esa variación deja ver, en el caso del trastorno límite, la patología límite, una alternancia que se puede percibir como caótica, que si bien el paciente la puede sufrir sin acabar de comprender, que es una de las características,
a su entorno le resulta bastante extraño y difícil de descifrar esa variabilidad. Esta variación, este caos, está mediado por la impulsividad. La impulsividad es el resultado de pasar al acto o de que se abra el polo motor sin lograr los procesos maduros de esperar, pensar, aplazar, racionalizar, prever una consecuencia. Repetimos, eso se hace sobre un patrón repetitivo, circular, que conduce permanentemente a respuestas inadaptativas. Y si bien es cierto que tal vez los mamíferos mayores, nosotros, tenemos alguna dificultad para dejar de repetir nuestros errores, en este tipo de pacientes sí que es típico. Bueno, las consecuencias de un patrón de comportamiento en el marco de un trastorno de personalidades, como ya dijimos, la baja adaptación, problemas en la seguridad, fallas en la capacidad de lograr satisfacción y de sentir bienestar. Hay fallas en la autoafirmación, que tiene que ver con el sentido de sí mismo, con el autoconcepto, con la autoaprobación, todo lo que evoca seguridad, y por ende los logros de independencia, que son progresivos a partir de la adolescencia media y que tienen que hacerse manifiestos. ¿No? La persona que funciona de esta manera, pues paradójicamente, a pesar de ser una persona errática, porque es terca, porque hace lo que quiere, porque no aprende de la experiencia, de base la inseguridad funcional hace que tenga un funcionamiento extremadamente dependiente. Otras de las consecuencias son las dificultades relacionales, interpersonales y de relación con todo, consigo mismo, ¿no? La imagen corporal, la forma de alimentarse, sentirse incómodo. No es como si ese síntoma adolescencial se perpetuara y fuera bien difícil de modelar o de modificar. Y estas fallas de relación, por supuesto, se dan también con todo. Si van desde uno, se relacionará con las personas, con el trabajo, con los compañeros, con mis cosas, ¿no? Quiero una bicicleta porque esta es la última, papá, y yo te prometo que vas a salir a montar todos los días. De los 20 días la bicicleta está chivada. Ah, no, es que ya no me gustó. Ya no es lo que quiero. Entonces, este tipo de comportamientos como sutiles y como que podrían ser como, si uno los ve cada rato, hay que ponerles atención cuando son repetitivos en diferentes áreas. Que son abandonadas sin haberse, digamos, esforzado en conocerlas o disfrutarlas, y que sin mayor respaldo pues, se dejan. Bueno, este pequeño dibujo que se está haciendo acá evoca simplemente a uno de los conceptos de qué pasa en el desarrollo de la organización límite en los niños que ya pueden comenzar a presentar síntomas de patología límite en la infancia. Acá no estamos hablando de personalidad porque en teoría no se puede, pero es claro que la personalidad se gesta desde que nacemos. O sea, poniendo los ladrillitos, y esta debe estar conformada a los 18, cuando eso nos va a permitir hablar de patologías de la personalidad. Y hace evocaciones solamente a los elementos triádicos, mamá, papá, hijo, en el cual se ven triangulaciones. No es una organización de la dinámica familiar básica coherente, sino que se puede pasar mucho por los temas de desautorización, de manipulación, de mentira, sobre el cual a través de esos mensajes dobles de ires y venires se desarrolla además esa personalidad creciente del niño. Eso permite que el niño pues favorezca ya de entrada dos posibilidades de su forma de ser, un problema de personalidad. Una, que es la que obedece a su tendencia natural, propia, de su deseo, de lo que quiere, de lo que quiere, lo que cree, y otra que está totalmente modelada por las expectativas de sus papás o del entorno cuando es chiquito, y que en la adolescencia puede llegar a proyectarse hasta las expectativas de lo que él también desea, pero que de alguna manera su falente función superiórica no modula y le deja funcionar de acuerdo a las exigencias del entorno, ¿no? Se comienza a funcionar el niño de acuerdo a las expectativas de los demás para sentirse seguro, para sentir que pertenece, para sentirse que depende de algo en lo que puede ser importante. Viendo, digamos, la parte del negativo, eso que acabo de decir, que nos muestra que hay una inseguridad muy grande en el apego básico o en las bases de la personalidad. Con relación a la epidemiología,
La información que se tiene a nivel metodológico pues no es sólida. Hay datos aproximados y lo que se puede reportar es que la edad de inicio tiene un pico hacia finales de la adolescencia y la adultez inicial. Entonces puede encontrar en la adolescencia entre los 13 y los 17 años en un 15%, en la adultez temprana de 18 a 25%, en la adultez joven de 20 a 30 años en un 25% y en la edad adulta decrece con una permanencia del 10%. Es ya inusual que uno vea que una persona adulta comenzó a presentar este tipo de cosas. Es como la capacidad de sostenimiento de la patología. Con el curso de paso del tiempo es factible que las personas atenúen la expresión sintomatológica. Bueno, con relación a la prevalencia, en la población general puede verse entre el 0,4% y el 3%, en la población hospitalaria del 15 al 18%, en la población ambulatoria del 15 al 25%. Con relación al nivel socioeconómico, se interroga si es más alto en el bajo nivel, de golpe relacionado con la variable de que haya menos posibilidad de acceso a una formación académica, cultural, que le permita tener elementos de adaptación. Igual lo que nosotros observamos aquí en el día de hoy es que pareciera no respetar ninguna condición cultural ni socioeconómica. A nivel de género se documenta más en mujeres, el 75% como patología o trastorno límite de personalidad, pero no se queda muy atrás con relación a lo que vemos acá, los rasgos fuertes o trastornos narcisistas. De una u otra manera se puede considerar como el ápice en el espectro de este funcionamiento limítrofe. Y la raza no se conocen variaciones. Bueno, esto es básicamente un esquema de lo que acabamos de comentar, que inicia a finales de la adolescencia y las primeras etapas de la vida adulta. Hay una atenuación sobre los 40-45 años y después, ya en la, digamos, adultez madura y más adelante se encontrará que la mitad pueden haberse estabilizado, bastante determinado por revisión de comportamientos estrictamente impulsivos. 50% de la población se repliega mucho, se aísla como una forma protectiva de evitar ese conflicto que ha sido pues fácil y permanente. Y hay un compromiso global que se traduce en la limitación, veámoslo como en la cantidad de personas con las que puede relacionarse, socializar, o amigos que se puedan tener, como en la capacidad ocupacional, laboral o lucrativa que haya, que se pudiera de golpe acoger. Bueno, esos son unos datos que les voy a comentar. Desde la adolescencia hasta la edad mediana, casi el 70% de pacientes con esta patología habrá cometido algún intento de suicidio. El 50% lo va a repetir a lo largo de la vida y entre un 8% llevará a cabo el suicidio. Este tipo de pacientes varía pues, con diferentes aspectos, hombre, mujer, condiciones de comorbilidad, precipitantes, digamos, la letalidad de las acciones. Pero es frecuente encontrar, sobre todo en adolescentes, inicio de comportamientos autoagresivos que no denotaran por ellos mismos letalidad, pero sí que dejan ver ya, digamos, el camino hacia este destino. Muchos adolescentes mayores o universitarios, trabajadores iniciales después de la universidad, que se han desorganizado un poco, se encuentran que muchas veces se murió finalmente porque se les dio la mano, porque se les complicó el intento de suicidio, pero pues igual se puede dar. De los síntomas que se encuentran relacionados son depresivos, más bien con elementos de distimia, mucha variabilidad anímica,
de ansiedad, una ansiedad que tiende a ser de tipo permanente, que invade por momentos, que genera la urgencia de salir a hacer algo, de estar con alguien, mala tolerancia a la soledad física porque los confronta con la soledad propia, interna, irritabilidad. También hay elementos paranoides, ¿no? Los elementos paranoides se generan porque en la parte de relación con los otros, cuando hay algún elemento empático o una necesidad de acogimiento, las relaciones se dirigen mucho a generar una idealización, una sobreidealización de ese otro, pero frente a cualquier situación, digamos, que le confronte, que le resulte en desacuerdo, la puede volver inmediatamente hasta la otra polaridad como una decepción, una desilusión que hace que se desencadenen o que se genere actividad paranoide, ¿no? Esto fue un engaño, ¿no? A mí me ilusionaron, lo que querían era hacerme daño, ahora me toca protegerme, porque claro, ¿no? Y todo eso genera pues un sistema de relación con todo que es así, ¿no? Es básicamente lo que ayer sí, hoy no, pero es esa persona que yo idealicé y me lesionó, en 2 días simplemente me sonreí y me pide excusas, ya la volví a idealizar. Entonces, ese es, digamos, el problema de la habilidad relacional y funcional de sus pacientes. Bueno, hay mucha comorbilidad con diagnósticos del eje 1, y aquí es donde comenzó a aparecer pues, la pregunta de nuestro grupo de estudio, y es que con mucha timidez en los ingresos clínicos se mencionaba en la parte de la historia personal y en la personalidad previa rasgos que dejaban pensar en patologías de la personalidad, ¿no? Y se describían, ¿no? Que podrían, pues, por clínica, por tipificar, pero con mucha dificultad, no sé si temor, timidez o qué sería, se dejaba por lo menos un diagnóstico presuntivo de entrada de un trastorno de personalidad de tales características, ¿no? Eso sigue ocurriendo, porque de todas maneras creo que es cierto que el doctor Cambridge y su escuela podrían tener la precisión para emitir un muy factible diagnóstico de trastorno límite de personalidad en la primera entrevista. Yo pienso que eso es una de las cosas que limita, pero hay cosas que son muy dicientes. En la entrevista, sobre todo entre más joven es la persona, cuando uno está hablando con los padres, uno pregunta por el récord de la historia de gestación, nacimiento y desarrollo, especialmente en el primer año de vida, o incluso hasta que el niño comienza la escolaridad. Hay unos elementos que son típicos, y son una serie de elementos de sentimientos de abandono, disforia, ansiedad durante el embarazo, quejas de haberse sentido solo sin el apoyo pues, del marido en primera instancia o de quien debía apoyar en ese momento, situaciones de estrés como amenazas de nacimiento de golpe en momento inoportuno, ambivalencia en el momento de haber sabido que se estaba gestando o de continuar la gestación, y generalmente algunas variabilidades en el momento ya del nacimiento, antes de tiempo, sangrado profuso, elementos que generaron a partir del nacimiento de separación de la mamá y el bebé por la razón que fuera. Y luego en la narrativa de los padres se encuentra una cosa que se llama, en la observación clínica, una notoria desinvestidura libidinal del bebé, que es lo que uno hace cuando nace el bebé, y es esa carga de energía que acoge al bebé para poderlo tratar, comprender, interpretar y responder a las necesidades para dar esa base de seguridad en los primordios de lo que va a ser su personalidad. Entonces en el registro uno encuentra cosas como estas. Bueno, cuénteme cuánto tiempo estuvo usted con el niño. Entonces, no, doctora, yo sí estuve toda la licencia y yo creo que estuve como 3 meses. No, yo comencé a trabajar 1 mes después, doctora. Y cuénteme cuándo el niño comenzó a tomar los lechos complementarios o cómo reaccionó a las comidas diferentes a la leche materna. Pues doctora, son preguntas de hace tanto tiempo, déjeme pensar. Sí, posiblemente, doctor, ¿sabe qué? A él no le gustaron las sopas. Entonces ahí de un lado varió la pregunta. Y ha sido difícil porque es que además tuvo reflujo. No, doctora, ella no tuvo reflujo, el que tuvo reflujo fue el otro hermanito.
Entonces ahí dejan ver que no tienen claro que no hubo esa investidura, esa catequización para poder reconocer adecuadamente el hijo. El hijo necesita eso desde el principio, porque es que a través de lo primario, del soporte, se le da seguridad, de la mirada, de la respuesta visual, se le da respuesta afectiva para que él sienta que es amado, que es hermoso, encuentre. Entonces, este tipo de cosas falencias comienzan a aparecer. También podemos encontrar a lo largo de la entrevista datos no específicos que parecían no tener mucha continuidad, porque son niños que desde muy pequeños comienzan a migrar con una serie como expectativas diagnósticas. Son niños que han ido donde muchos médicos posiblemente. Entonces el niño tocó llorando porque hizo espasmos del sollozos y muchas pataletas, porque comía pero nunca le recibía a la mamá o al papá, porque fue terrible la entrada a kinder, porque pues eso tocó hacer un manejo especial durante 2 semanas, donde una semana fue el papá y la otra la mamá, hasta que por fin se pudieron escapar y el niño se quedó. Dificultades para los procesos de inicio de la lectoescritura en transición, con elementos de inatención y interrogados y observación a ver qué tan inquieto era el niño. Pues normalmente bajémonos a la de un niño de 6 y 7 años a ver qué tan inquieto es inquieto, ¿cierto? Y si además hay una serie de elementos que le favorecen la desatención, en muchas ocasiones, no por déficit atencional como tal, como lo tienen diagnósticamente, sino por los elementos emocionales que ya se están gestando ahí, pues bueno, pueden caber de golpe diagnósticos imprecisos de déficit atencional con hiperactividad e impulsividad en ese momento. Entonces comenzamos a ver toda la línea de posibles codiagnósticos. Más adelante pueden expresarse de una manera más esperable como las manifestaciones típicas de cada edad, los elementos fóbicos, los elementos de temor superyoico y en la latencia, las ansiedades fuertes frente a las angustias de dejar de ser niño para pasar a ser adolescente, el malestar o la sobreinvestidura de los cambios corporales, ¿no? Y comienza ya en la adolescencia además a manifestarse a través de todos los cambios propios de esta edad, funcionales, de socioadaptación, es las dificultades en las relaciones con otros, con los padres, las expectativas, manejo de reglas e incertidumbre de saber sortear bien las cosas. Y uno de los signos que de golpe es bastante patológico es cuando hemos encontrado cambios muy completos, muy de 180 grados, por ejemplo en niños que durante la infancia fueron aplicadísimos, sumisos, el ideal, y de golpe en la adolescencia se volvieron todo lo contrario o viceversa. Tener mucho cuidado por ese tipo de cambios como tal, que se ven como tan fragmentados en estas etapas evolutivas. En la edad adulta, pues lo que encontramos, por les decía, es mucha comorbilidad, y de la que más encontramos con diagnósticos sobrepuestos, pero además para la necesidad de diferenciar, especialmente con trastorno afectivo bipolar. Dentro de los charlas que hemos tenido, discusiones que hemos tenido por el subgrupo, en muchas ocasiones podemos encontrar muy fácilmente diagnósticos de bipolaridad y de distimia del eje 1 como la punta del iceberg de una organización límite. Y adicionalmente, para el eje 1, uno confirma muchas veces el diagnóstico por la buena respuesta en la prueba terapéutica, que finalmente maneja el espectro de medicamentos que también calman los síntomas típicos de estos tipos de personalidad cuando se activan. Bueno, en la trastorno límite de personalidad hay un patrón persistente, inestabilidad a nivel emocional, de relaciones interpersonales, relaciones discontinuas, hay superficialidad vincular, muchas relaciones son discontinuas porque ya cuando hay que entrar en lo profundo, ¿no? Cuando ya nos conocemos realmente con el otro, la cosa es más real, es menos idealizada y no se tienen argumentos de seguridad para poderla sostener. Pues son cosas que se caen ahí fácilmente. Hay inestabilidad en la imagen propia y la imagen de los otros, la capacidad de conocer y reconocer al otro. Hay una capacidad muy afectada, que es lo que han llamado los dialécticos la mentalización de la dificultad para leer caras. Entonces la mamá le habla tranquila y seriamente a su hijo diciendo que eso no está bien, y el niño le puede decir: ¿por qué me gritas? ¿No? Entonces este tipo de cosas se gestan desde el principio, lo que hablamos hace un rato de la relación con el bebé. Y de impulsividad, lo que hablamos hace un rato de la apertura del polo motor. Se cierra el polo de pensar y se abre el de la actuación. Con relación a la impulsividad, hay fallas en los procesos de identidad.
sus repeticiones, ¿no? De la autoimagen, en la orientación sexual, en las metas escolares, en la necesidad de elegir ya cuando se llega a la universidad, con relación a una serie de parámetros en que supuestamente se ha crecido y valores guiados supuestamente con superior. Hay mucha contradicción en el tipo de contextos, personas con las que se relacionan. Fallas en la prueba de realidad. Eso quiere decir que los pacientes con trastorno límite hacen microincursiones psicóticas. El doctor Campbell, en la definición de la comprensión dinámico-estructural de los seres humanos, dice: somos tres, básicamente, los neuróticos, los psicóticos y los que transitan en la mitad refiriéndose al rutino. Dependiendo de qué lado esté más próximo al funcionamiento, se habla de que hay personas limítrofes debajo de alto funcionamiento. Esto muestra las capacidades de adaptación en un momento dado. Los menos adaptativos se aproximan más al funcionamiento psicótico y pueden hacer crisis o incursiones psicóticas mucho más fuertes, pero que llamativamente responden rápidamente por estar en ese margen de transitoriedad. Lo grave es que pues, lo que vemos es que los síntomas se controlan, los síntomas agudos, pero la falla de revisión de la personalidad persiste. Entonces, de una u otra manera, si además de un apoyo farmacológico en su momento, no están de la mano, están con un buen seguimiento psicoterapéutico, pues el destino está marcado, ¿no? La incapacidad de cambiar y la consulta de repetir, pues llegando a lo que Erickson diría en la edad adulta, los que llegan a una absoluta desolación y sentimiento de vacío de la vida, que vuelve y adquiere una persona mayor riesgo de suicidio. Las fallas en la prueba de realidad también tienen que ver con las situaciones paranoias persecutorias y síntomas disociativos. Ellos dicen a veces: no, es que yo siento algo raro en mi cuerpo que no puedo decir, o a veces siento como si yo no fuera yo, o siento como si algo se estuviera saliendo de mí, o siento presencias o cosas de ese orden. Y se ha relacionado también con experiencias de maltrato y de abuso de negligencia en la infancia. Acuérdense, por ejemplo, que el abandono es algo que hace que el niño tenga que autoestimularse a la de perdón, solo que se estanca ahí en la vida. Y si algo volviera a pasar, vuelve a ese momento en el cual pasó algo parecido para volver a reprochar, para sacar en cara, etcétera, etcétera. Bueno, en la psicoterapia, con un paciente se logra tener algún nivel de proceso introspectivo, de análisis para poder comprender y actualizar para poder afrontar mejor esto. Existe también durante la relación transferencia contra transferencia, en el momento de la terapia, la tendencia a volver a agarrar esto y darle, y ese paciente tiende a utilizarlo más como la justificación de por qué es así. Ahí el manejo del terapeuta es oportuno, y es que la ventaja de haberlo podido encontrar tiene que estar al servicio de qué hacer con eso que ya conoce. Le gusta, manténgalo; lo quiere cambiar porque lo va a sufrir, ¿qué hacemos? Y eso es un poco como, digamos, se va conduciendo al paciente. Bueno, entonces para hacer una evaluación clínica vamos a tener en cuenta la identidad. Vamos a ver que en estos pacientes hay difusión de la identidad, no hay un sentido de identidad consolidado, integrado. No estamos hablando solamente de la identidad sexual, sino la identidad de género, la identidad de rol, la identidad con el grupo de personas que está, la identidad con lo que escojo para hacer una vida, mi hobby, mi profesión. Y la identidad por cuanto al sentido de poder reconocer también a un otro como otro, así sea diferente, con la capacidad de poderse relacionar. Las relaciones objetales vuelven y juegan en lo que acabo de decir, ¿no? La capacidad de relacionarse con otros, estableciendo los filtros que son apenas suficientes, ¿no? Trato diferente en términos de intimidad y apego a mi mamá, a mi novio, a mis alumnos, a los que no me caen bien, pero soy capaz de tratar. Valores y ética es otro concepto que se evalúa durante la entrevista, ¿no? Y muchas veces en este tema de disociaciones se encuentra que saben muchas cosas en teoría, pero son incapaces de ponerlo en la práctica, ¿no? No, mi doctora, no, qué risa, me da pena decirle, pero bueno, yo sé que eso está mal, pero imagínense que yo hice eso. Y la primera vez que le pasa: no, doctora, si yo desde antes vengo haciendo esto, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son típicas. En la vida real, en la psicoterapia, se ponen en evidencia solitos, ¿no? Parece que son un poquito tontos en eso, pero solitos se ponen en evidencia, y en ese momento que se ponen en evidencia, que pues es inconsciente para ellos, es un momento en el cual uno puede hacer una intervención como
diciéndole, perdóneme, repita porque me confundí, creo que escuché una contradicción, y sutilmente se va entrando con el paciente. Tiene que ser sutil, porque el paciente tiende a ser bastante reactivo, defensivo, fácilmente paranoide, lo cual iría en contra de un proceso terapéutico pues favorable. Se evalúa también la agresividad y, como dijimos, la prueba de realidad. Bueno, aquí hay unas fotografías que evocan de una u otra manera lo que se pretende ver en este tipo de pacientes, ¿no? Un poco los elementos dismorfofóbicos, una persona llorando y sangrando por la boca, llorando sangre, sufrimiento emocional, la persona mimética, la persona que necesita encontrar un límite, como en la mano que está como en un vidrio, pero también el que necesita devolverse para aislarse, los problemas de reconocimiento de identidad, la fotografía de Narciso, la persona infantilizada, arrullada con un muñequito, y pues este muñeco, la escisión de la personalidad. A nivel de los síntomas cognitivo-perceptuales se encuentran despersonalización, ¿no? Que es que yo creo que yo no soy yo, o yo creo que estoy aquí pero en la realidad parece que no estuve, o definitivamente cuando yo sueño yo no logro diferenciar al día siguiente si fue que lo viví o fue que lo soñé. Desrealización, ideas paranoides, ilusiones. Eso, las ilusiones puede ser un marco de continuidad muy grande, y es que estos niños durante su infancia, sobre todo y relacionado con la desatención y el bagaje afectivo, fueron niños que vivieron muchísimo tiempo metidos en la fantasía y crecieron además así. Muchos adolescentes demostraron la disarmonía evolutiva con capacidades académicas, intelectuales adecuadas, pero con una desadaptación social y funcional por no poderlo hacer sobre la base de una inmadurez emocional importante para la edad en la que están. El pensamiento mágico, son súper sugestionables, ¿no? Ellos necesitan que alguien les ayude para poder creer o no creer algo que alguien les dice. Se dejan llevar mucho por la sugestionabilidad. Y la referencialidad, ¿no? Que es estar como un poco a la defensiva, creer que las cosas que se comentan tienen que ver directamente conmigo, que si alguien hace un comentario es porque me está mandando un vainazo, perdón. Y eso es lo que se ve en este tipo de personas. Como en la base de esta enfermedad, de esta patología, están fallas en la capacidad de integración. Hablamos de que hay una totalidad no estructurada. Es como si cogiéramos, no sé, imagínense que se me ocurre, como un arequipe de esos que vienen en las coquitas de por allá del occidente bajo del país, y se seca y se resquebraja y queda así. Entonces ahí está el todo está resquebrajado, ¿no? Entonces tiene muchas dificultades, no logra integrarse y se vuelve además rígido. Entonces sobre esas letras puede ocurrir lo que ustedes quieran. Entonces la escisión, que son esas fracturas, la estructura psicológica es lo que favorece que no se integre el self en la medida en la que se va creciendo y que se funcione en lo que se ha denominado falso self, funcionar en falso self, que es por la dependencia, la inseguridad, muy de acuerdo a las expectativas de las situaciones y de las personas. En las entrevistas encontramos en esos pacientes, de adolescentes para arriba, es bueno, cuéntenme para explorar la funcionalidad y la personalidad previa. Y bueno, cuéntenme, ¿quién es usted? ¿Cómo así, doctora? No, pues, quiero hacer una idea de quién es usted. Pues, doctora, es una pregunta difícil, ¿no? Pues, ¿cómo así, doctora? Te digo, bueno, si yo no lo conociera usted y alguien que sí lo conoce usted me contara quién es usted, ¿qué me diría? Pues bueno, doctora, yo creo que lo que los demás me dirían, y ahí de entrada se coge eso. No es la persona que no tiene mucha capacidad para reconocerse y definirse por tales cosas. En las personas más jóvenes se juega con la misma pregunta, pero además muy al estilo pues pasarela de Miss Universo,
bueno, cuéntame cuáles son tus mejores cualidades y tus peores defectos. ¿Qué esperas de la vida? ¿No? En ese estilo hay que tratar de evaluar esta parte. A nivel de la terapéutica, pues contamos con la psicofarmacología y con la psicoterapia. Para nosotros, la comprensión también es que para poder trabajar sobre los cimientos o esa parte del iceberg que está debajo del nivel de agua, se necesita una psicoterapia juiciosa, estructurada y a mediano o largo plazo, dependiendo de cada paciente. La psicofarmacología es un gran ayudante para las épocas de crisis y para las personas cuya sintomatología permanente es manifiesta, la persona ansiosa, la persona con insomnio, la persona impulsiva. En ese momento se dejan esto como coadyuvantes funcionales. Y un poco como se va viendo, la idea es, mire, muy pragmáticamente esto nos ayuda a que esto se regule, y si usted logra estar más tranquilo desde ese punto de vista, va a poder hacer mejor sus cosas en el día a día y va a avanzar mejor nuestra terapia. Se ha trabajado la psicoterapia, se utiliza la psicoterapia cognitiva comportamental. Esta es bastante útil para las personas que son bastante jóvenes o tienden a ser concretas o son de más bajo nivel funcional. Se trabaja a través de la dialéctica y a través de esquemas. La psicodinámica es para personas que tienen por lo menos desarrollados básicamente los mecanismos maduros de adaptación, que son los que deben esbozarse al inicio de la adolescencia, comenzarse a esbozar ahí, que tienen que ver con el aplazamiento, la introspección, la autocrítica, la racionalización, la mentalización. Con ese tipo de personas, aunque tengan un poquito de eso, se puede comenzar a trabajar en la parte psicodinámica con diferentes, digamos, modalidades. La psicoterapia de apoyo o la psicoterapia expresiva, la psicoterapia basada en la mentalización y la enfocada en la transferencia. La de transferencia, que es la que más nos ocupa a nosotros con motivo de estudio, es la que se basa sobre las relaciones objetales, o sea, tiene que ver con la relación del paciente y del terapeuta en el aquí y ahora como base del manejo de la conflictiva permanente del paciente. ¿No? Se hacen señalamientos de tipo clarificaciones, confrontaciones cuando son prudentes y eventualmente interpretaciones que se dan en una relación directa médico-terapeuta. Evoca, por supuesto, conflictos de siempre, de las relaciones básicas, históricas, pero se maneja preferiblemente en el aquí y en el ahora. Bueno, por cuanto a la evolución del tratamiento, se pretende ir de la decisión a la integración. Ese es el objetivo. Entonces, la proyección de las motivaciones negativas se conducen a lograr la capacidad de responder por pensamientos y no por acciones e impulsos a la forma de sentir y en acciones pertinentes, adecuadas o más adaptadas. Bueno, como en un momento, la transferencia y la activación de relaciones objetales, exactamente lo que les acabo de decir. Lo que ha ocurrido en las relaciones tempranas de sus pacientes es que se han separado por alguna razón. Hay una falla durante el primer año de vida en el desarrollo psicodinámico para transferirse de lo que se ha llamado, según Melanie Klein, la posición esquizoparanoide de menor integración a la posición depresiva, ¿cierto? Entonces, en ese estadio se genera una serie de falencias o de fijaciones en las cuales no permite integrarse a este otro y por lo tanto al sí mismo, que se refleja en el otro como una unidad total que puede ser frustrante y gratificante, que puede ser querido o puede ser antipático, que puede estar alegre o que puede estar triste, simulado como totalidades polarizadas. Entonces, eso es una dificultad muy grande que explica de una u otra manera la dificultad para las relaciones, las dificultades en mentalizar en términos de leer caras, relacionado con la constancia en las experiencias vividas. Por ejemplo, de niños de más o menos 7 años, es que yo he sentido muchas veces que a mí no me quieren. ¿Por qué? Porque es que antes sí me querían y después ya no me han querido, por cosas, digamos, situacionales. Y eso no es la primera vez que pasa. O
ese tipo de cosas. Entonces comienzan a dar manejos muy de este orden, muy situacionales, pero totalmente globalizados o masificados. Bueno, eso es una fotografía del Dr. Kemberg. El enfoque de la transferencia va dirigido a experimentar la relación inmediata entre el self y el self del otro, y pues entre el self y el otro. Bueno, las relaciones objetales sirven como los organizadores de la motivación y el comportamiento. Son los cimientos teóricos de las estructuras psicológicas, ¿no? La autora Herminia de Tirado dijo en alguna de las reuniones que ella dio, no recuerdo cuál fue el tema, era que de todas maneras la madre en su función fundamental de los primeros años, sobre todo en el primer año, esculpía el alma y los sentimientos de su hijo, y sobre esa base se va organizando también el pensamiento. Nos quedan copiadas. Eso ya lo comentamos. Volver al tema de que la historia de vida es muy importante. Entre más joven es el paciente, es más importante enfatizar en términos de lo que puede ser la expectativa de tratamiento y el destino evolutivo del paciente, ¿cierto? Cuando tenemos un paciente mayor, 40 años, que viene con esta dolencia hace rato, pues la estructura de personalidad se va haciendo cada vez más rígida y pues es más difícil, pero poder hacer detecciones tempranas y oportunas ayudan a que se hagan los manejos pertinentes. Entre más pequeños son los niños y ya por ejemplo están escolarizados, que los franceses de hecho hablan en su clasificación de las patologías límites de la infancia y las patologías límites de la adolescencia, el manejo integral es fundamental. Integral es familia, es colegio y es un equipo multidisciplinario de tratamiento bajo la dirección del psiquiatra de niños, ¿cierto? Entonces eso es fundamental porque hay que hacer una serie de conocimientos para poder reformar manejos del entorno. En Francia, por ejemplo, les cuesta demasiado trabajo creer que hay niños con dificultades para adaptarse como lo vemos acá. Uno de esos niños sería, bajo esta concepción, de niños con déficit de atención e hiperactividad. Si él no tiene problemas mentales y tiene eso, funciona y va al colegio normal. Si tiene una dificultad de su desarrollo, tráiganlo por escrito y vamos a otro tipo de institución. Y a los niños con patología límite los mueven o van trascendiendo en niveles diferentes de acuerdo a cómo estén, desde los niños institucionalizados que tienen la escuela allí mismo, o los niños que por crisis necesitaron hospitalización y allí se les adelanta la parte académica, los niños que se ponen estabilizando y vuelven al colegio, y todo eso, digamos, tiene un manejo demasiado estructurado, previendo los destinos evolutivos ya factibles en la adolescencia, que son el narcisismo, puede llegar a ser un narcisismo pues nocivo, la sociopatía o la depresión, que es gravísima y pues abocaría más a las tentativas de autoagresión y suicidio. Bueno, hablamos del maltrato, de las diferentes formas de carencias, eso ya lo hemos comentado. Los elementos de autoagresión tienen que ver con todos los elementos que hemos mencionado: identidad, agresividad, impulsividad, disregulación emocional y comportamental, discontinuidad y fallas en la prueba de realidad, ¿no? Aquí la primera foto, si ustedes lo alcanzan a ver, es una persona echándole agua a un árbol para que crezca, el cual ya ha amarrado una soga, ¿no? Está predestinándose. El consumo de sustancias en jóvenes, las laceraciones y heridas que se hacen las personas con este tipo de patología de la personalidad, es difícil encontrarlo, ¿no? Ellos dicen que cuando lo hacen, muy ligeramente dicen es porque sienten satisfacción, y ya encontrando un poquito más la estructuración de eso, es porque la satisfacción está en que esa situación en la cual dicen momentáneamente no sentir dolor, los distrae de cosas peores, de golpe de la fantasía de desintegración o de la intencionalidad suicida como tal. Bueno, esta es una foto de nuestro grupo de estudio. Si ustedes ponen atención, nos van a reconocer en este auditorio. Es un grupo juiciosísimo, pilísimo, que pues es quien ha facilitado también traer esta charla hoy. Entonces, pues es un grupo que está trabajando acá en la Clínica Montserrat en el instituto,
con empeño para que además de seguir conociendo sobre este tema, que ya les comento por qué es necesario conocer más, pues pretendemos hacer una línea de investigación. ¿Para qué estudiar esta patología? Porque es hasta el momento un síndrome heterogéneo. Porque la gente en el marco de la psiquiatría se mete más fácilmente con el eje 1 que con el eje 2, porque hay una dificultad diagnóstico dada también las comorbilidades, porque se va notando que va habiendo aumento de la prevalencia y inicio más temprano de este tipo de sintomatología, con las consecuencias más graves debido a que cualquier ser humano que no esté preparado por el momento de su vida a afrontar algo, pues simplemente no lo va a poder manejar. Nadie puede pretender hacer más de lo que puede realmente o se quiebra. Por la elevada comorbilidad y por las repercusiones globales, individuales, familiares, sociales, laborales, gastos, médicos. Los objetivos para nuestro grupo de investigación es reconocer las diferentes teorías psicodinámicas. Nos interesa el enfoque psicodinámico estrictamente por la naturaleza de nuestro instituto, de nuestra clínica y de nuestra residencia, que expliquen el trastorno límite de personalidad y que brindan un modelo psicoterapéutico para su tratamiento. Como ya habrán notado, nos estamos yendo por la escuela del Dr. Kemberg y especialmente por la base metodológica de las relaciones objetales, que es lo que tiene que ver con la transferencia. Revisar la evidencia publicada para tratamientos del TLP, del trastorno límite de personalidad, a nivel farmacológico y psicoterapéutico, y detectar los factores de riesgo desde la perspectiva psicodinámica que puedan influir en la aparición de este trastorno. En ese orden de ideas, por lo menos con los jóvenes en formación que estamos haciendo esto, intentamos, si bien digamos no es lo que se plasma en las historias clínicas, médicas, ingreso, sí hacer el ejercicio de la entrevista estructurada que propone el Dr. Kemberg, ¿no? Que evocan unos síntomas de anclaje que son las quejas principales del paciente para poderlas ubicar, si obedecen más a lo neurótico, si obedecen más a lo psicótico, si obedecen a lo fronterizo, a lo orgánico, cuando se puede hacernos el ejercicio, hasta el punto en el que vamos. Esta obra de arte, me parece a mí, me la regaló una niña, paciente mía, de 16 años, que me autorizó ponerla, mostrarla, y deja ver mucho lo que ocurre. Ella es una niña que tiene un pelo muy lindo y se tapa mucho, difícilmente hace contacto visual, y cuando hace contacto visual, su expresión combina lo seductor con lo hostil, y por eso ella evita mirar. Es una niña que, siendo muy bonita y muy arreglada, como una niña de su edad, es una niña funcionalmente absolutamente infantilizada, y que todavía en su mente lo que más la alegra y la motiva son, por ejemplo, la colección de películas y libros de Harry Potter. No logra relacionarse bien con los niños porque aunque le gustan, le producen mucho miedo, y también ha manifestado muchos temores de crecer. Absolutamente apegada y conflictos repetitivos con la mamá, a quien ya ha llegado a agredir. Entonces, lo que veo en este dibujo es una cantidad de cosas en su pelo, que es lo que nos llama la atención, de ver lo que hay allá en ella, que son unos ojos sin ojos, porque no están cerrados, están abiertos y ustedes miran bien. Una boca cerrada, y una actitud allá como de vacío, sin color, que es lo que muchas veces nos producen estos pacientes, ¿no? Como que uno está hablando con alguien, pero lo que siente es como que, oiga, ¿usted qué siente? Como que queda muy... Usan mucho estas personas diálogos o expresiones prestadas y sobreinterpretadas. Una gente que resulta harta porque pareciera presumir de cosas que no tienen ni idea, las dice mal, ¿no? Se ven mucho los niños, por ejemplo, que van a la psicoterapia, los adolescentes llegan a la sesión siguiente contentos porque a partir de la última sesión comprendieron y comienzan a dar el discurso que uno dio, con las mismas palabras y todo. Bueno, pues es básicamente eso. Gracias. Quiero felicitar a la doctora Adriana Márquez, con quien me une una larga historia tanto personal como profesional.
Sí, les contaba pues que conozco a la doctora Adriana Márquez desde su adolescencia, y un dato de nuestras relaciones que le hice la orientación profesional. Entonces, en aquella época de su adolescencia llegamos a la conclusión de que la medicina era una de las carreras en las que ella iba a tener un buen desempeño. Después la tuve de alumna en el pregrado en el Bosque y posteriormente en el posgrado aquí en la Clínica de Montserrat. Entonces pienso que fue muy acertada la elección de la medicina y la psiquiatría, porque estamos viendo unos magníficos resultados. La exposición de hoy revela no solamente su conocimiento claro, conciso, sistemático, sino aunado a ese conocimiento una práctica que enriquece montones la exposición y que nos brinda tanto elementos directrices en el diagnóstico como en el tratamiento. Les quiero anticipar que no tengo experiencia en tratamiento, no soy médica, soy psicóloga y no soy psicoterapeuta, sino me ubico en el campo del Rorschach y de las pruebas psicológicas para dar diagnóstico. A nivel de historia, porque estamos haciendo un poquito historia con Adriana desde su adolescencia hasta ahora, que la vemos una profesional brillante con una experiencia que brinda luces para todos. Ahora haciendo historia de los diagnósticos, les cuento que en los años 70, aquí tenemos al doctor Méndez que nos puede ayudar en esto. Antes no se hablaba de trastorno límite de la personalidad, no existía en la clasificación este trastorno. A nivel de Hermann Rorschach, que fue el médico psiquiatra que elaboró la prueba de las manchas de tinta, que se llama el psicodiagnóstico de Rorschach, revisando la bibliografía encontramos que este trastorno no existía y se hablaba de la esquizofrenia latente. Escuchando la magnífica presentación de este trastorno que nos hizo hoy la doctora Adriana Márquez, vemos cómo realmente hay una serie de elementos esquizomorfos en este trastorno de la personalidad limítrofe, como son vacío interno, fallas en la prueba de la realidad, pensamiento mágico y esta pésima división entre el yo y el no yo, que lo lleva a tener trastornos en el self, en la identidad, y que trastornan, valga la redundancia, trastornan completamente el enlace interobjetal, la integración del yo y por ende todas sus relaciones con el intramundo y el extramundo. O sea, hay una perturbación en el yo que lo lleva a no poder tener claro ni su propia identidad ni la identidad de los que lo rodean. Esto como dato histórico se llamaba esquizofrenia latente. En el Rorschach Test, que es un elemento que nos lleva a ver cómo está estructurada la personalidad, se ve muy clara esta dificultad de separar el yo del no yo. Y tenemos, como nos decía la doctora Márquez, como una polisintomatología neurótica con microepisodios psicóticos, como que se mueven en estas dos aguas de la polisintomatología neurótica con elementos propiamente psicóticos que lo llevan a incursionar, así sean microepisodios, la franca psicosis.
Muchas gracias, doctora Ruda Aguilar. Toda la presentación me va haciendo sentir nerviosa cuando digo que me conocí desde la adolescencia y que me ha aplicado pruebas para orientación. Pero bueno, no, todo bien. Yo les cuento, es que imagínense que mi papá es médico, psiquiatra y psicoanalista. Además somos bastante amigos, compañeros de muchas cosas desde pequeños. Tal vez uno de los cosas más importantes somos jugadores de golf. Muy chiquita yo arrastraba un palo detrás de mi papá y mi mamá y ya a los 6 me regaló el primer equipo, desde ahí juego. Y eso fue un tema que nos unió bastante y siempre sentí gran admiración, buena comunicación, un cariño muy especial por mi papá, al punto que cuando se decía Lisa ya empezando la universidad, yo no podía creer que eso pudiera ocurrir. Entonces en ese orden de ideas yo comprendí que mi papá, digamos, en ese orden de ideas y siendo pues lo que es, le interesaba mucho que yo no fuera a tener un sesgo en la elección de mi oficio, pero pues realmente yo desde chiquita lo que más jugaba era médico, eso es lo que a mí me gustaba, siempre me gustó. Consideré opciones, pero pues realmente eran en un tercer plano con relación a la necesidad del deseo de la medicina. Empezando medicina, pues no tenía la certeza de que más me iba a encontrar, pero pues realmente no muchas cosas a nivel de especialidad me gustaron. Y les puedo decir que lo que más me gustó fue pediatría, específicamente lo relacionado con la neonatología y definitivamente psiquiatría. Cuando mi papá supo que iba a ser psiquiatra fue el día que me entregaron el diploma de médico y se lo dije estando yo del lado del doctor Rosell, como buscando un poquito de resguardo para que no me fuera a decir nada, pero pues bueno, es todo eso. Pues básicamente darle las gracias a la doctora Ruda, al instituto, por la invitación que me ha hecho y pues abrir la discusión para el público, para los comentarios o preguntas que quieran hacernos o aportes que nos quieran hacer. Doctor Ferro. Buenas tardes, yo soy residente de psiquiatría de esta escuela de segundo año. Muchas gracias, doctora Márquez, por la presentación. Tengo dos puntos, una pregunta y bueno, realmente dos preguntas. La primera es en cuanto a la diferencia de géneros, si hay alguna hipótesis en la comprensión de por qué hay mayor incidencia en las mujeres. Y la segunda, una cosa más práctica y aterrizada en cuanto al modelo terapéutico de la atención de estos pacientes en el encuadre, porque digamos ambulatoriamente la psicoterapia creo que para la mayoría de poblaciones es pues bastante difícil de acceder a ella en cuanto a la parte económica. Entonces el modelo de atención, digamos un encuadre racional y aterrizado, ¿cómo podría plantearse? Bueno, por cuanto a la primera pregunta, yo no tengo evidencia para poder responder en la pregunta sobre la incidencia de mujeres más que en los hombres, pero pues yo me atrevería a hacer una comprensión de diferentes aspectos. Uno, definitivamente la mujer, universalmente conocida, es de todas maneras más emocional que racional en contraste con los hombres, y estamos hablando de un síntoma pico, la turbulencia emocional, ¿cierto? Dos, la condición hormonal de la mujer hace que estas cascadas emocionales pues se faciliten de una u otra manera. Y tres, yo considero, sin el ánimo de echar pues a ningún lado por cuanto a géneros, es que definitivamente, por lo menos tal vez históricamente de diferente manera, realmente la mujer sí le ha tocado como asumir una cantidad de roles concomitantes con la responsabilidad fundamental de sacar familias e hijos adelante, ¿cierto? Si nos situamos a lo de hoy, pues es conocido las mujeres que tienen que estar a la vez atendiendo pues mil cosas, su responsabilidad financiera, su trabajo, sus hijos, su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Sería como algo de eso. Ahora, lo otro es que anteriormente las mujeres que eran pues básicamente amas de casa,
amas de casa desesperadas, sufrían frecuentemente de histerias, de surmenage, de cosas de este orden. En décadas de los 70 les lograban tranquilizar con benzodiazepinas, por eso muchas mujeres mayores hoy son adictas a las benzodiazepinas. Entonces históricamente sí se ha visto esto, pero no encontraría una evidencia para decirte qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Una doctora, ¿cómo se llama la doctora? Chilena, no, pero es argentina, se me fue ahorita el nombre, pero ella es endocrino neuropsiquiatra, y ella en alguna exposición mencionaba, hablaba de la mujer, también relacionado con cosas del climaterio, decía que la mujer es hada, mamá, bruja o geisha, dependiendo de la hora, ¿no? Entonces es como un poco eso. Otros elementos es que creo que desde lo natural, y es que el macho, su género, es dominante, y la mujer por naturaleza pues tiene un rol complementario en términos de lo que puede ser las tendencias naturales a sumisión. No sé, quiero que lo entiendan bien, a sumisión, a herir, a ayudar a que el conflicto sea pasivo, este tipo de cosas, pues permite acumularse en muchas más cosas, en muchos marcos territoriales. Hablemos de Santander, donde el machismo es evidente, pues no, ahí se hace lo que el Señor dice, y además nadie piensa nada más, porque es que así es. Entonces ya ese ajuste funcional se vuelve más una cosa que hace que se tenga que se vuelve una situación de aguante hasta que todo esto pues puede explotar. Todo eso son especulaciones mías, pero serían posibilidades de comprensión. Respecto al segundo punto, es un complejo grandísimo y es un problema terrible porque digamos todo esto se afectó y se empeoró de alguna manera desde los cambios administrativos de la salud, ¿no? A finales del siglo pasado. Y realmente el tema de psicoterapia, por ejemplo, fíjate que está escindido en las entidades prestadoras de servicios. La psicoterapia está autorizada para hacerla de una manera específica, psicología, y las consultas psiquiátricas están autorizadas para psiquiatría. Y eso ya establece un problema de base. Con ese tipo de pacientes que muchas veces necesitan un manejo integrado, eso quedaría un poco desamparado, o al contrario, lo que pretendería el sistema de salud aumenta los costos porque tendría que pagar consultas dobles. Entonces vuelve un lío tenaz. Mira, como algo racional, yo pienso que nosotros sí, y no sé si otras clínicas psiquiátricas, lideramos esa posibilidad, y es la oferta de una consulta externa integrada donde podemos prestar el servicio tanto de control psiquiátrico, farmacológico, como de una psicoterapia a unos precios racionales, accesibles, si bien no para toda la población, por lo menos para mucho más de la que pueda acceder de otra manera a este tipo de servicios. Otro aspecto que hay que considerar es que pues también nosotros tratamos con individuos y hay que ver a cada paciente de manera individual, a través del conocimiento que uno tiene de cada persona. Uno evalúa, pues además de los aspectos que lo pueden hacer un candidato para ser paciente de psicoterapia teniendo trastorno límite de personalidad, es lo tarifario, de acuerdo a su realidad, es la intensidad o frecuencia de sesiones, y es la demarcación clarísima, una vez hecho esa evaluación preliminar, si él acepta entrar en una psicoterapia, sobre cumplimiento, sobre la consecuencia del incumplimiento, sobre la necesidad de avisar a sus acudientes inmediatos cuando hubiera un paso al acto, un acting out, o que estuviera en riesgo de algún orden. Y la definición de todos esos principios es fundamental para que, como cualquier contrato, sobre esa base se pueda señalar. Nosotros acordamos esto lo hablamos y esto era así. Hay algunos terapeutas, creo que en Estados Unidos incluso, que lo hacen de manera escrita para dejar constancia de lo que fue, ¿cierto? Y además, para que sobre esa base tenga una reacción, si bien molesta, no tan resquebrajante ni paranoide, de sentir
que fueron engañados y puestos en evidencia por alguna cosa. Los adolescentes se les explica cuando esto ocurre que la reunión que va con sus padres puede ser conjunta con él, o si él desea puede ser aparte, y que se van a comentar situaciones específicas que no ponen en evidencia nada de los contenidos del proceso terapéutico. Entonces hay que avisar que están en consumo de drogas, etcétera, etcétera. Básicamente eso, no sé si se responde a tu pregunta. En relación con la incidencia y con respecto al sexo, yo discrepo un poco con eso. Les cuento mi experiencia. Tengo un archivo de 3.000 casos estudiados con Rorschach Test, no personas propiamente hospitalizadas, algunos sí pueden ser aquí de la clínica, otros no, inclusive personas adultas que están siguiendo un proceso de nulidad matrimonial ante los tribunales eclesiásticos. Y revisando la incidencia del trastorno límite, hay un monto considerable de hombres también en relación con el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Discrepo un poquito, tendríamos que hacer como más estadística. Esto de las estadísticas realmente tiene demasiados sesgos, pero a grosso modo les puedo contar que con base en mi experiencia de 40 años haciendo diagnósticos, hay un monto considerable también de hombres adultos, y como con el Rorschach Test no se hace el diagnóstico solamente en el presente, sino que ese presente nos lleva al pretérito, es así como podemos saber si trastorno se inició, como decía la doctora Márquez, y eso sí está muy de acuerdo, se inicia como después de la adolescencia, antes de la adolescencia, en el adulto joven, y yo he encontrado que hay un monto considerable de hombres también con trastorno límite de la personalidad. Les repito, hace unos 20, 30 años hablábamos de esquizofrenia latente, exactamente con esta misma sintomatología como lo habíamos dicho, ese gran vacío interior, esa rabia contenida, esos intentos suicidas, ideación suicida, muchas veces concluyendo en la actuación misma del suicidio, esa división, esa decisión del yo, y esa tremenda dificultad de adquirir la propia independencia, con una serie de fantasías muy devastadoras al terror de la separación, y la terrible dificultad de entablar una relación, porque pasan muy drásticamente de la sobrerealización a la devaluación de la otra persona. Entonces es sumamente difícil. Sí, doctor Jiménez. Bueno, felicitar a Adriana por la presentación, que me parece suficientemente clara a pesar de lo abarcativo del tema. Me parece que aprendí mucho del equipo y de los endurecimientos. Me parece una explicación de la decisión que me voy a permitir tomar muchas más veces en mi vida, si es que tengo mucho tiempo pero me parece muy chévere cómo se va abriendo el equipo y cómo se va abriendo el self y cómo quedan las partes separadas. Quisiera que nos contara un poco la experiencia, porque es que la experiencia del Sistema General de Salud tiene un problema añadido que ya lo mencionaron y que lo acaba de plantear un poco Ruth, en el asunto de la alianza terapéutica necesaria para abordar una transferencia que debe quedar bien definida de qué es transferencia y de qué entendemos pues cuando hablamos de transferencia, y cuál es el tiempo que crees tú tenga que funcionar una relación, una alianza terapéutica
terapéutica para poder hacer una intervención, ojalá una interpretación en la transferencia que sea recibida por un paciente que tiene una complicación tan grande en la identidad y en la posibilidad de hacer relaciones objetales estables, ¿no? Sí, es una pregunta bien interesante, bien difícil además, pero uno presupondría que uno tiene que tener, yo a veces he tenido una expresión en general, cuando estamos en la parte práctica, cuando hay que hacer una confrontación, es una alegoría que cuando uno confronta, uno tiene que hacer el ejercicio de pensar que va a empujar a alguien, pero que tiene que asegurar que donde va a caer no se va a hacer daño, ¿no? Entonces, eso es súper importante en la relación con este tipo de pacientes. De hecho, ellos hay que entrarles primero, digamos, con una apertura de escucha, guía y clarificaciones cuando comienzan a aparecer las confusiones, que es otra de las cosas típicas de esos pacientes, y las contradicciones, para ver en qué momento es oportuno hacer la confrontación. Eso ya nos dejaría presuponer que eso de entrada no se podría. No obstante, en los últimos estudios que saca el doctor Kenberg, dice que incluso desde el primer contacto podrían haber confrontaciones e interpretaciones incluso que serían terapéuticas. Pues eso yo creo que lo hará el doctor Kenberg. No sé ustedes los psicoanalistas cómo más lo harían. Pero lo que sí es cierto es que hay que estar muy atentos de los elementos y de las herramientas, del material que trae el paciente, porque muchas veces ellos dejan solamente vislumbrar y de manera sutil algo en el que el tiempo de acción permitiría hacerlo. Después pues no habría cabida. Por cuanto a la alianza terapéutica, pues yo pienso que es algo que se estructura además con el paso del tiempo sobre la aceptación confirmada y reconfirmada y reeditada cuando fuera necesario de ese contrato preliminar. Y también es necesario definir y recalcar sobre todo ese tipo de pacientes la claridad que tiene que ver que la relación es estrictamente médico-terapeuta paciente. Esos pacientes son dados a ser intrusivos, son dados a estar quebrantando los acuerdos y los límites establecidos. Hay transferencias erotizadas fácilmente, así como luego evaluadas. Entonces ese es otro punto de factor a tener en cuenta. Pero sí me gustaría escuchar a usted precisamente como psicoanalista, o al doctor Méndez, por supuesto, como psicoanalista, los aportes integrales que nos puedan hacer a nosotros los psiquiatras que nos gusta la psicodinámica. Muchas gracias por la ilustración tan grande que nos hace Adriana con esta exposición. Es un tema muy difícil para nosotros los psiquiatras y especialmente para muchos psicoanalíticos, porque la realidad es que son pacientes muy agresivos, pacientes que viven al psiquiatra en una forma despectiva. Son pacientes que nos mueven muchas cosas contratransferencialmente, y me preguntaba yo por qué no se ha tocado ese punto tan importante, ¿no? Se habló de la transferencia, todo lo que el paciente vive con nosotros, pero nosotros ¿qué sentimos? ¿Qué vivimos? ¿Cuál es la respuesta? Tengo un trabajo sobre la resonancia, ¿no? La resonancia es el poder responder adecuadamente a lo que el otro nos está proyectando o nos está poniendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es fundamental tocar ese tema de la contratransferencia, ¿no? Que, como les digo, es muy difícil manejar este tipo de pacientes, ¿no? De tal manera que mencionaron la alianza terapéutica, sí es importante, ¿no? Pero lo más importante es manejar la contratransferencia y ponerle límites. Estos pacientes necesitan límites, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, psicoanalítico, no es fácil el ponerles límites, porque la realidad es que son pacientes que nos movilizan muchos sentimientos,
lo que dice Ruth, estoy de acuerdo, en otra época el diagnóstico más claro era la esquizofrenia pseudoneurótica de Hodge. Esta era una entidad que abarcaba muchos síntomas, ¿no? Por eso se le llamaba también la esquizofrenia pseudoneurótica con panneurosis, panangustia, una serie de panes, ¿no? Se abarcaba todo, ¿no? Entonces así mismo el tratamiento era muy difícil, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con la combinación de psicoterapia y psicofarmacología, ¿no? Porque la realidad es que en los últimos estudios de las neurociencias se ha comprobado y se ha encontrado que hay una cantidad de componentes de receptores que indudablemente tienen mucho que ver con esta actitud y comportamiento de los pacientes de trastornos límites. Muchas gracias, doctor. En función del tiempo, me acaban de decir, tenemos que ir cerrando. No sé si alguien más quiere comentar, preguntar, cerrar la sesión, no sé. Buenas tardes, ya. Quería preguntar algo, no sé si estos pacientes se han hablado un poquito más en el aspecto neuropsicológico de los mismos, si hay implicaciones neuropsicológicas en cuanto a memoria, lenguaje, en todos estos procesos. Bueno, esos pacientes, como cualquier paciente, entre más crisis, más sacudidas en su funcionamiento mental, reflejado también en el número de necesidad hospitalaria, son pacientes que por esos dos hechos ya simplemente van a comenzar a presentar deterioro funcional y posiblemente deterioro cognitivo. Nosotros hacemos, para tipificar esta precisión diagnóstica, evaluación neuropsicológica y evaluación por pruebas proyectivas. Muchas veces encontramos, digamos llamativamente, por lo menos en la población más joven, que es la que manejo yo, personas que realmente se han presentado de una manera con bastante aprestancia, sobreprestamiento, sobredosis, hablando de cosas muy, ¿no? Hombres y mujeres. Y paradójicamente lo que encontramos a veces en el CI, en el coeficiente intelectual, es que es bajo. O sea, que está dentro de lo normal, pero que es bajo. Muchos de esos padres nos han dicho de entrada que bueno, que ellos saben que el problema de salud no tiene nada que ver con inteligencia, porque ellos saben que son muy inteligentes y además se lo han dicho. Entonces llamativamente eso ocurre. Y encontramos en muchos de ellos que la calificación manipulativa en esta evaluación en muchos de ellos es bastante alta. Encontramos frecuentemente una disarmonía en la calificación y en la comparación de las capacidades o el nivel de desarrollo emocional con relación a la otra, pues con muchas fluctuaciones. Eso es lo que más frecuentemente vemos en jóvenes. Vemos también con alguna frecuencia reportes de manipulación de la prueba, de las diferentes pruebas, determinado por, que hace poco le han presentado, determinado por que no hubo colaboración, básicamente. Y en las proyectivas, recuerdo a un muchacho que hablábamos hace como 6 meses, que casi se nos psicotiza el chino con el Rochage, ¿no? Tocó pararla y entró una referencialidad terrible con la doctora, que quién era esa doctora, que pues le ha caído muy mal porque como así que una radiografía cerebral, que quién era ella para meterse en sus intríngulis más sensibles, que ese cuento no se lo ponía a nadie, y se puso bien paranoide, pero súper paranoide. Y pues lo que arrojó este muchacho fue eso, un funcionamiento límite con una cantidad de derivas de orden esquizotípico, sociopático, bien fuerte. Sí, perdón. El componente paranoide de estos pacientes aflora en relación con todo tipo de poner límites y de hacer la evaluación. Entonces,
son difíciles para hacer el enlace con las pruebas psicológicas, porque de alguna manera toda esta angustia que ellos tienen en relación con su propia identidad, se sienten que el psicólogo los está persiguiendo, ¿no? Persiguiendo en relación con ponerle algún tipo de diagnóstico, de evaluación. Entonces es un paciente difícil en relación con las pruebas, aunque a veces, como ellos fluctúan en esta idealización y la evaluación, si están en la etapa de la idealización, de golpe uno logra hacer un buen enlace y que elaboren la prueba. El Rorschach les produce más angustia que, por ejemplo, un Wechsler, un Weiss, porque el Weiss es más concreto. Las respuestas, ellos como que sienten más seguridad con las respuestas concretas. Con el Rorschach son manchas de tinta, un material inestructurado, y ellos que están inestructurados, tener que estructurar, pues esto les supone una prueba al yo muy fuerte, y desarrollan una serie de reacciones, puede ser de agresividad, puede ser de reticencia para elaborar el test, o no vuelven a la siguiente cita, pero en mi experiencia he logrado hacer este enlace con el límite, trastorno límite de personalidad, y las pruebas son muy ricas en elementos diagnósticos. Esa devastación interior aflora fácilmente con la estimulación del Rorschach test. Esa rabia también aflora con respuestas sumamente destructivas. Hay una gran rabia interior. La prueba de realidad es sumamente floja. La prueba de realidad en el Rorschach se analiza muy claramente y es una prueba de realidad sumamente floja, porque el tipo de pensamiento está más identificado con lo mágico que con lo realista. La baja, ya tenemos semáforo en rojo. Ok, bueno, terminamos con esta intervención. Muchas gracias y por favor